Muy buenos días, nuevamente desde aquí la asociación Los Gansos. Les recuerdo el nombre de su servidora, Diana María, y hoy quiero empezar con una historia, la historia de la maestra. Resulta que había un inspector de esos enviado por el ministerio que tenía que ir a revisar cómo se estaban dando las clases en la escuela. Entonces llega a un salón y ve ese salón pues hecho un caos, la maestra por allá arrinconada, abrumada en su escritorio y todos los niños saltando y gritando, bueno, y él se pregunta, pero maestra, ¿qué sucede aquí? Ay, no, inspector, imagínese que es que el ministerio no nos ha mandado nada de materiales. Entonces estamos pues muy cortos y no puedo darle las clases a los niños porque no tengo nada con qué darles. Me da mucho pesar, pero pues, ¿cómo hacemos si no tengo nada para enseñarles? Pregunta el inspector, observa que hay un corcho en la mesa y le dice, ¿es un corcho, verdad? Sí. Le pregunta a los niños, ¿ustedes saben para qué sirve el corcho? Sí, sirve para tapar botellas, para construir, para pegar cosas. Bueno, los niños empiezan a dar sus razones de para qué creen que es un corcho. Y luego dicen, bueno, ¿y de dónde viene el corcho? Ah, pues del árbol, de la madera. Entonces empiezan a dar ellos sus explicaciones y se empieza a formar de esta manera la clase. Resulta que empieza el inspector, pone a dibujar a los niños el barco, pone a dibujar la bahía, les dice que dibujen un mapa, que dónde ubican que venga el corcho. Y dicen, bueno, y entonces estamos en esta bahía, en este país. ¿Ustedes saben qué poeta importante viene de esta región? Entonces los niños empiezan a participar y empiezan a tener una clase muy dinámica y muy interactiva de geografía, arte, cultura general. Bueno, en ese momento le da todo el uno. Entonces la maestra pues se queda emocionadísima y muchísimas gracias, inspector. Ha sido muy importante su enseñanza. Bueno, el inspector se va. Tiempo después vuelve el inspector y encuentra la clase exactamente igual como la primera vez. Él esperaba pues ya encontrar una clase distinta como él la había hecho. Y entonces dice, pero maestra, ¿qué pasó nuevamente? Ay, menos mal que llegó, inspector, es que quería preguntarle a usted dónde había dejado el corcho. Entonces, imagínense, ya no había vuelto a dar la clase porque no tenía el corcho para enseñarles a los niños. Es que no se trataba de dar la misma clase otra vez, sino con lo que tuviera en el salón hacer la clase. Es decir, tiene, qué sé yo, 20 niños en una clase, cada niño puede contar una historia y de esa manera se puede hacer la clase, pueden tener geografía, pueden tener arte, pueden tener cultura, de todo. Entonces, falta creatividad, falta imaginación y eso es lo que nos falta a la hora de no excusarnos. ¿Esto qué nos lleva? A el tema de las excusas. ¿Qué es lo más fácil que puede hacer todo el mundo a la hora de justificar una no acción? Excusarse. Siempre o echarle las culpas a los demás, o hablar sobre la problemática de educación, bueno, en fin, miles de cosas, pero las excusas están al alcance de todos, ¿sí? Además hay otro factor que vemos también en la historia. Usted le dice a la profesora, ¿usted cree que yo soy una persona pesimista? No, esto es lo realista. Entonces también nos encontramos con una cantidad de personas que dicen ser no pesimistas sino realistas, y la verdad es que cuando escuchamos eso de somos realistas es que nos estamos escondiendo en un pesimismo porque no podemos actuar, ¿cierto? Porque creemos que las cosas son así y ya. Entonces el país está hecho un caos, ¿qué se le va a hacer? Los corruptos, la mala educación, bueno, miles de excusas y nos quejamos y no hacemos nada por cambiarlo tampoco. Ustedes han escuchado, me imagino, la historia de la vaca, ¿verdad? De Camilo Cruz. Bueno, yo les voy a hacer un resumen de lo que es esta historia de la vaca. Resulta que va un maestro y quiere enseñar a algún discípulo.
Entonces recorren una región, una población y se encuentran en una casa que está muy pobre, paupérrima, son como 5 en esa casa y los niños pues casi que desnuditos, pues no tienen ropa, bueno, apenas sobreviven. Y entonces ellos aterrados se quedan allí, pasan esa noche. Al día siguiente ellos ya se van a ir muy temprano sin que los dueños se den cuenta, y resulta que el maestro se deshace de la vaca, de la única fuente de alimento y supervivencia que tenían los de la casa. Entonces el discípulo no puede creerlo, maestro, ¿qué hizo? Pero si era la única sustento que tenían en esa casa. El maestro se va, pasa un año, el discípulo está pues pensando otra vez en esa casa, no, pobre familia, yo voy a ir a visitarlas. Un año después vuelve al mismo lugar y se encuentra con que ya es otra casa totalmente distinta, y ve que el señor de la casa está renovado, tiene una vestimenta nueva y que todo está muy bien. Dicen, pero no puedo creer lo que pasó, yo pensé que se habían muerto. Entonces le pregunta al señor qué es lo que ha pasado y dice, no, pues imagínese que esa misma noche que ustedes estuvieron aquí, la vaca desapareció y ese era nuestro único sustento y orgullo, porque éramos los únicos que teníamos esa vaca, y ya no supimos, pues no supimos qué hacer, y nos tocó ingeniárnoslas, nos tocó utilizar ese patio, arreglar ese patio que teníamos allá y empezar a cultivar hortalizas, tomates, pues para poder comer. Y resulta que el cultivo nos empezó a dar mucho más de lo que necesitábamos y empezamos a vender, y de esta manera hemos crecido y progresado. Entonces el discípulo, ¡ah, caramba! Por fin entendió la lección el discípulo. Entonces ya el discípulo se fue contento. Entonces, ¿qué es lo que nos da esta enseñanza, esta moraleja? Que muchas veces nos quedamos estancados con la creencia de lo único que tenemos. Entonces de ahí que se haya trabajado tanto el tema de las excusas en relación con la vaca. Entonces la analogía es que tenemos una vaquita que apenas nos da leche, apenas nos da por sobrevivir, pero la mantenemos como si fuera nuestro último suspiro de vida, ¿cierto? Y ya cuando ya no la tenemos, ahí nos toca ser creativos, imaginativos, recurrir a otra cosa y hacerlo. Entonces, porque no hay más opción. Pero mientras tenemos esa vaquita, esa excusa, no podremos progresar. Entonces, ¿ven la analogía? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con estas vacas? ¿Sí? ¿Estas vacas de dónde provienen? Pues provienen de experiencias que hayamos tenido en nuestra vida. Si ha sido por experiencias negativas, pues vamos a tener muchas creencias también negativas. Si hemos aceptado lo que otras personas nos dicen y no lo creemos, pues vamos a tener muchas vacas. ¿Y qué son esas vacas también? Esos temores. Esos temores a no poder avanzar, a no tener nada, y resulta que tenemos más de lo que necesitamos. Esas vacas, ¿qué efectos nos traen? Baja autoestima, nos traen ensimismamiento, también no nos permite relacionarnos efectivamente con las personas, ni comunicarnos con ellas. Bueno, nos traen una serie de efectos contraproducentes a nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para eliminar esas vacas? Pues primero, identificarlas. ¿Cómo las identificamos? ¿Qué estamos dejando de hacer porque tenemos un temor, por ejemplo? Entonces les comparto una vaca que yo tenía antes. No puedo ir de paseo, no puedo viajar porque no tengo dinero. Entonces, ¿es verdad eso? Ustedes dirán, pues sí, si uno no tiene dinero, ¿cómo va a viajar? Pues yo digo, pues sí, no tengo dinero, pero ¿acaso es que me va a llegar de la nada? No, tengo que ir a buscarlo, ¿verdad? Y hay miles de formas de buscar ese dinero para yo conseguir ese objetivo. Entonces lo primero, no pensar que no puedo viajar o que no puedo ir al paseo porque no tengo dinero, porque no puedo tenerlo, pero lo puedo conseguir. Segundo, ¿qué efectos me están trayendo esas vacas? En este caso, en este ejemplo, entonces yo digo, no, pues me dejan aburrida, sí, pues como estática, bueno, en fin, como resignada.
¿Qué pasa después? Que yo ya sé que este tiene estos efectos, entonces digo, bueno, ya identifiqué la vaca, tiene estos efectos, ahora, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué puedo hacer para tener esos nuevos beneficios? Entonces digo, voy a tener un nuevo patrón de comportamiento, voy a cambiar ese patrón de comportamiento. Entonces, en vez de quedarme estática sin el dinero, voy y lo busco. Voy y busco el dinero de alguna manera, pero es que hay muchísimas formas de buscarse ese dinero, ¿sí? Hay muchas maneras de trabajar, somos supremamente creativos, así que podemos hacerlo. Entonces, de esta manera podemos eliminar esas vacas que nos perturban tanto. Estas excusas nos llevan a la programación neurolingüística. ¿Por qué nos llevan a la programación neurolingüística? Porque resulta que estas excusas también provienen, o sea, de unos pensamientos, de unas falsas creencias que adoptamos como ciertos y de esa manera nos comportamos. Entonces, ¿qué nos dice el PNL? La programación neurolingüística. Nos dice que nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar cualquier percepción, cualquier realidad y de experimentar a su vez cualquier realidad con una percepción diferente, ¿sí? ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro es un gran territorio, es una zona grandísima y simplemente nosotros a veces nos guiamos por un mapita. El mapa significa esas zonas que usamos, esas zonas localizadas que usamos. Entonces, nosotros en el mapa nos guiamos por unas calles, por unas vías y esas son las que transitamos, ¿sí? Pero no quiere decir que el mapa sea el territorio. El mapa es la parte que usamos y no estamos viendo como que qué es lo que hay detrás de, o sea, lo demás de ese mapa. Es muy limitado. Entonces resulta que si nosotros empezamos a transitar por unas calles en nuestro mapa que se llaman depresión, ¿qué pasa si transitamos una y otra vez por esa calle? Lo más probable es que terminemos deprimidos y que nos quedemos así. Pero si por el contrario empezamos a transitar varias veces por una calle que se llama alegría, ¿qué es lo que nos va a suceder? Que vamos a estar contentos y alegres todo el tiempo y hasta lo vamos a manifestar con nuestro cuerpo. Entonces el cerebro funciona de esa manera, porque el cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Ya vamos a ver cómo es esto que parece un poco complicado. Como el cerebro está conectado, sí, igual que el universo, por las neuronas, los sistemas, bueno, todo está unido, resulta que si nosotros empezamos a ir por una de esas callecitas que podría ser una conexión del sistema neuronal y habituamos esa parte, la reforzamos, entonces esa parte nos va a decir que estamos acostumbrados a estar deprimidos o a estar alegres. Y esto funciona exactamente como una adicción. También podemos ser adictos a las depresiones. Entonces, por ejemplo, hoy en día nos dicen que hay un pocotón de enfermedades mentales, que la esquizofrenia, que la bipolaridad, etc. Y que esto pues, que se trata con medicamentos y que es cierto que a veces nos faltan minerales, pero que realmente los medicamentos no van a sanar nuestra percepción y nuestra forma de ver las cosas. Lo que tenemos que hacer es un ejercicio muy fuerte para reforzar esas nuevas áreas donde vamos a transitar, ¿sí? De profesional lo que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Que son los pensamientos que generamos los que nos van a ayudar a cambiar esas realidades. Ya hemos escuchado antes, por ejemplo, que siembra un pensamiento y generarás una acción. Si nosotros estamos en un contexto de conflicto, de violencia, lo más probable es que pues, se acostumbre por la idea a sembrar pensamientos de violencia, ¿sí? De muerte, de tragedia. ¿Qué generan estos pensamientos? Pues generan sufrimiento, generan intolerancia, generan tragedias, ¿sí? Porque tenemos pensamientos de violencia. De esa misma manera, si nos empezamos a habituar al contrario, a generar pensamientos positivos, pensamientos que nos lleven a la acción, a tener nuevas realidades, de esa misma manera vamos a tener acciones y vamos a cosechar lo que estamos haciendo y va a repercutir a la sociedad, no solo a nosotros.
Entonces yo los invito también a que reflexionen en esto, porque así como pensamos, así nos van a ver, ¿sí? Recuerden que son los pensamientos los que generan las emociones, los sentimientos, todo viene de acá de la cabeza y creemos, es que no me puedo controlar con esta emoción, no puedo, soy incontrolable. No, es controlable. O sea, miremos a ver si es nuestra mente la que nos está gobernando nosotros o nosotros a nuestra mente. Sí, es que es nuestro ser el que tiene la capacidad de gobernar sobre esos pensamientos y sobre esas acciones. Les voy a decir una cosa, si hay algo muy importante a tener en cuenta, y es el juicio. ¿Qué pasa con el juicio? Que es el peor enemigo del aprendizaje. El juicio acaba completamente o bloquea cualquier posibilidad de nueva acción, cualquier alternativa, porque va así, cuadrado, encasillado, ¿sí? Nos limita. Si estamos acostumbrados a juzgar a otro, entonces pues no vamos a dar la posibilidad de creer que esa persona es capaz de hacer otra cosa. Y es porque así mismo creemos sobre nosotros, porque aceptamos juicios de los demás. Es importante escuchar las opiniones de otros, pero las opiniones de otros no pueden ser más importantes que la opinión que tenemos sobre nosotros mismos, porque es esa opinión que tenemos sobre nosotros mismos la que nos va a dar seguridad y confianza o no. Entonces pensemos acerca de los pensamientos que estamos generando. Ustedes saben, por ejemplo, les doy un dato, que el pensamiento puede que el cerebro en el día puede generar más de 60.000 pensamientos diarios. O sea, imagínense, 60.000 pensamientos diarios. Uno dice, uy, pero ¿en qué? O sea, a la hora, pucha, ¿qué horas voy a pensar 60.000? Voy a tener 60.000 pensamientos, ¿y de qué? Pues ustedes van en el bus, están viendo por la ventana y están pensando algo, de algo que está sucediendo afuera, o están pensando en algo que les ha sucedido a ustedes, ¿sí? En la discusión, o en la rumba, o en fin, pero todo el tiempo estamos pensando, es imposible no pensar. Entonces no es imposible creer que generemos tantos pensamientos diarios. Si generamos tantos pensamientos diarios, pues tratemos de hacerlos útiles, ¿sí? Para nuestra vida, porque es que normalmente tenemos una cantidad de pensamientos inútiles, pensamientos que no nos sirven de nada, que no nos llevan a tener ninguna acción, pensamientos que simplemente nos dejan de la misma manera en que estamos, o pensamientos triviales, superficiales, sobre si estoy bonita, si no, que realmente no tienen mayor trascendencia en la vida de nadie y son temporales. Así que miremos a ver qué pensamientos queremos generar para generar esas acciones nuevas que nos traigan frutos, que nos traigan beneficios realmente gratificantes para nuestra vida, y de esa manera también van a traer frutos para los demás. Entonces les doy muchas gracias por este tiempo y espero que les haya quedado un poco de esta reflexión, y bueno, ya nos veremos. Recuerden que somos los únicos responsables de nuestra vida y de nuestro destino, nadie más. Gracias.